Buenos días, me llamo Ana Lloret y soy la presidenta del Comité de Empresa de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació. Estoy aquí para dar voz a las trabajadoras y trabajadores de esta sociedad, unas 450 a 490. Y lo primero que les quiere manifestar esta plantilla es que vamos muy justos. Nos lo habrán oído decir en alguna ocasión. En Apunt no sobra ningú. Es más, les aseguro que estamos bastante al límite. Y lo estamos porque el diseño de personal que se hizo sobre el papel para cumplir con el servicio público no funciona. Alguien hizo mal las cuentas. Ingesta, kiosco, Dalet, informática, asistencia multimedia están fuera de la plantilla desde el primer día. Probablemente alguno de estos servicios les suene extraño. Y sin embargo resultan esenciales para que podamos emitir todos los días. Son necesidades estructurales. Pero sus trabajadores no figuran entre los empleados públicos de la empresa. Ya ha habido que contratarlos de fuera. La relación de puestos de trabajo, la RPT, están calculadas a la baja. Alguien hizo mal las cuentas. ¿Les gusta MasterChef? ¿Saben cuánta gente trabaja en una producción así para 2 horas y media semanales? Más de 100 personas. Y se lo digo para que pongan en perspectiva la cifra de trabajadores que tenemos en la sociedad. 480 puestos de trabajo. Pues bien, de todos estos, que seguro que a algunos miembros de la comisión les parecerán muchos, al menos 100 están con un pie fuera de la empresa. Casi 1 de cada 4 se les ha excluido de la oferta pública de empleo, la OPE, y no podrán consolidar la plaza. Es más, hoy sería ilegal pagarles un sueldo como interinos, si no fuera por la moratoria de la regla del tercio, de la que ahora hablaremos. De hecho, de aplicarse esta norma, perderíamos automáticamente 60 trabajadores y desaparecerían departamentos al completo como grafistas, música, documentación, operadores de sonido o técnicos electrónicos, hasta sumar estas 100 plazas menos. ¿Se puede proporcionar un servicio público puntero de lunes a domingo, 365 días al año, para televisión, radio, web y plataformas digitales, con cobertura en el conjunto de la Comunidad Valenciana y capacidad para competir de tú a tú con los operadores privados con solo 350 trabajadores? Pues según nuestra experiencia, no. Y según el informe de expertos independientes de la Universidad de Valencia, con menos de 800 tampoco. Venimos a hablar de Apunt, un servicio público esencial, les recuerdo. Lo es sobre el papel y lo ha demostrado en los últimos procesos electorales, las inundaciones de las danas y especialmente durante la pandemia. La plantilla de Apunt no ha dejado de informar de la crisis sanitaria un minuto durante el confinamiento. De hecho, se ha trabajado más, como el resto de profesiones de trabajo esencial, con especiales informativos diarios y comparecencias diarias de autoridades encargadas de gestionar la crisis sanitaria. Cuando los medios privados valencianos enviaban a casa sus plantillas a casas con ERES, las trabajadoras y trabajadores de Apunt seguíamos ofreciendo información de proximidad, desde la puerta de los hospitales y residencias, para trasladar a la sociedad valenciana lo que estaba pasando en la Comunidad Valenciana, no solo en Madrid, para informar de los contagios, de la normativa sanitaria de la Generalitat, de las medidas de prevención para evitar nuevos positivos y muertes. ¿Se podría haber hecho este trabajo con 100 y pico personas menos? Ya les digo yo que no. Sin embargo, ya saben, lo tenemos más difícil que otras empresas públicas de la Generalitat, que cualquier otra, en realidad, porque ninguna cuenta con una regla del tercio para constreñir la partida de personal, incluso por encima de las necesidades estructurales. Se la recuerdo, artículo 36.2 de la Ley de Creación. Los costes del capítulo 1 no podrán superar 1/3 del presupuesto total de la corporación. Se ha justificado esta disposición para contener el gasto, pero esta afirmación es sencillamente falsa, porque hay contrataciones que no se hacen por el capítulo 1 de personal. Se pueden hacer y se están haciendo por el capítulo 2 mediante licitaciones, donde se externaliza la mayoría de las veces el personal para desempeñar el trabajo con los medios de Apunt. Este es el modelo que ampara la ley actual. No está impidiendo la creación de está impidiendo la creación de una plantilla paralela, más precaria, menos protegida, y está promoviendo esto. Ahora tenemos la moratoria que se aprobó en diciembre de 2020, pero en menos de 3 años tendremos el mismo problema con la regla del tercio para poder pagar los sueldos de todos los puestos aprobados en este momento en la relación de puestos de trabajo. Les cuento otra perversión más de la regla del tercio. Como sabrán, Apunt no tiene una asignación presupuestaria concreta.
Esta depende de la asignación del Consell, que le debe proporcionar entre el 0,3 y el 0,6 del presupuesto de la Generalitat, que por cierto se está aplicando el mínimo. Si el presupuesto subiera, no estaríamos aquí hablando de esto, porque podríamos hasta pagar las nóminas. Pero si bajara, algo que ha estado a punto de pasar durante la pandemia, también lo haría automáticamente el cálculo del tercio, que como máximo se puede dedicar a esta partida de personal. ¿Qué significa esto? Que a lo peor habría que despedir a personas que hayan conseguido plaza en unas oposiciones o que sin salir su plaza a oposición están dentro de las plazas aprobadas en la RPT. Así estamos, con casi una cuarta parte de los trabajadores en riesgo, a merced de una disposición insólita, injusta y ineficaz. Y piensen también que quizá todo este debate sobre la plantilla, la regla del tercio o las externalizaciones podría ser una pérdida de tiempo, porque mañana este Consell o el que venga podrían cerrar la empresa y tirarnos a todos a la calle y acabar con el problema, ¿por qué no? Ya lo hizo el PP. ¿Quién lo impide? Ese es el primer debate que contenía sin resolverse. No solo hablamos de personas. Si nos creemos de verdad este servicio público, debería estar protegido en el Estatuto de Autonomía y con la suficiente dotación presupuestaria. Piénsenlo, también cuando reformen la ley, por favor. La regla del tercio, nacida para evitar que la plantilla de la CVMC y la SAM crezca de manera desmesurada, castra la evolución natural y controlada de una empresa ante las necesidades que van surgiendo y no impide, en cambio, la creación de una plantilla paralela, del tamaño que sea y absolutamente permisiva en cuanto a salarios y condiciones laborales. Anoten las propuestas de los trabajadores. Eliminen la regla del tercio del articulado de la ley. Es una anomalía, única en todo el sector público valenciano. Dificulta la buena gestión de la empresa y la estabilidad laboral porque impide sacar una oferta pública de empleo que se ajuste a las necesidades reales del servicio público. Si quieren evitar un descontrol en la partida de personal, estudien a trasladar a PUN las limitaciones al crecimiento que establece la Ley de Presupuestos para el capítulo 1 del conjunto de la Generalitat, porque nosotros también somos Generalitat. Y cuando elaboren los presupuestos de la corporación y la sociedad, abandonen la parte baja de la horquilla del 0,30% y simplemente sumando 5 centésimas porcentuales y llegando al 0,35%, habrán conseguido el equilibrio entre plantilla, presupuesto y estabilidad laboral. Y seguirán siendo la televisión pública con lengua propia más barata de todo el Estado. Piénsenlo y recuerden, una vez más, els treballadors no som els culpables. Un apoyo nos vendría bien de vez en cuando. Muchísimas gracias por darnos voz en esta subcomisión, me pasa un poquito igual, y habernos dado la oportunidad de expresar nuestras particularidades y problemáticas. Gracias, de verdad.